Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 13. Puesto en pie en reverencia a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, gracias. En esta hora, Señor, venimos delante de tu santa y poderosa presencia, pidiéndote, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos des el entendimiento, la iluminación por el Espíritu Santo, para poder entender, discernir su santa palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. Señor, venga obrando poderosamente en cada corazón aquí reunido. Tú conoces la necesidad y el proceso de cada uno de los presentes. Señor, ayúdanos, ministranos, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que dé fruto al 100%, conforme al propósito por la cual tú le envías esta tarde. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a meditar bajo el tema cuidado con el mal. El texto que hemos leído dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quiero empezar en esta hora dando el significado de la palabra mal según el texto de Mateo 6:13. Existen 4 verbos que dan el significado de esta palabra mal. El primero significa estimular o instar. Significa lanzar o hundir. Significa arremeter. El segundo verbo significa impulso violento o también significa lanzar. El tercero significa dañino, significa malo, maldad o influencia. Y el último significa, oiga esto, hermano, el significado de la palabra mal, según el texto Juan 6:13. Significa podrido, corrompido, que no vale nada, tanto como literalmente como moralmente. Estos significados de la palabra mal son efectos usados por Satanás, por el reino de las tinieblas, que lanzan, que estimulan al ser humano y lo hunden hacia llevarlo a un estado deplorable, tanto literalmente, físicamente y moralmente, a un estado de miseria, de pecado y de maldad. A eso nos estamos enfrentando nosotros todos los días. El propósito, hermano, de Satanás, que el Señor lo reprenda en esta hora, hermano, es llevar al ser humano, es llevar al hombre, es de llevar a la mujer, a lanzarlo, a estimularlo y hundirlo hacia llevarlo a un estado deplorable, tanto moralmente como físicamente, a un estado, hermano, de miseria, de pecado y de maldad. A eso nos estamos enfrentando hoy en día con la palabra mal. En pocas palabras, hermano, estamos ante una lucha sin precedentes. Hoy más que nunca vemos reflejado en las conductas de las personas que este sistema, que este espíritu inmundo, que esta maldad, que este espíritu de iniquidad
está llevando a la vida de muchas personas a llevarlo a estar hundido en el pecado, a estar hundido, hermano, en todas las áreas de la vida. Tanto físicamente, tanto moralmente. Personas, hermanos, que por Satanás he llevado e influenciado a los vicios, a la vida de libertinaje, a la vida, hermanos, desenfrenada. Y hoy en día están sufriendo las consecuencias de ese libertinaje que han llevado por mucho tiempo. Muchos de ellos ya se murieron. El fin de todo eso es la muerte. Pero detrás de todo eso está, hermano, el enemigo llevando al ser humano a través de la maldad a condiciones deplorables, a condiciones de moralmente hablando, hermanos, terribles. Ahora el ser humano a lo bueno le llama malo y a lo malo le está llamando bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es lo que Jesús dijo. Porque si algo tenemos que recalcar en esta tarde es que Jesús tiene respuesta para todo. Es que Jesús es el único que tiene la salida, que tiene la respuesta, el que rompe cadenas. No importa hasta dónde la persona haya sucumbido, tanto moralmente, que se pueda sentir sucio por dentro, por fuera. Jesús puede limpiarlo, Jesús puede restaurarlo. Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Recuerde que el contexto de este versículo es cuando Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos. El Señor le dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta debe de ser la oración, hermano, de todos los que desean desesperadamente ser guardados del mal y poder salir victorioso del pecado y del peligro por el poder del Espíritu Santo. Esta debe de ser la oración, hermano, de todo buen creyente, de toda aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo, y aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo pueden decirle en esta tarde: Señor, aquí está mi corazón, te entrego este corazón que está contaminado por el pecado, un corazón sucio, Señor, pero aquí está en esta hora. Yo te pido que lo limpie y que me libre del mal en la cual el enemigo me está sucumbiendo. El Señor lo puede libertar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios, para el Señor no hay nada imposible. Esta debe de ser la oración de todos los que desean desesperadamente salir victoriosos y ser guardados de todo pecado y de toda tentación. Hay personas, hermano, incluyendo a cristianos, que están luchando internamente con deseos carnales, con pasiones desenfrenadas, en las cuales, hermano, tienen una terrible lucha, aún, hermano, en su mente, en su corazón, que lo quieren llevar ligado nuevamente al estilo de vida de antes. Pero es allí donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha y decirle en esta hora, a través de la oración, el clamor: Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Espíritu Santo, ayúdame a salir victorioso. Otras versiones dicen: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Jesús no está sugiriendo, hermanos, aquí que Dios nos guía hacia la tentación, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Sino al contrario, hermano, el Señor está pidiendo que seamos librados de toda tentación que el diablo pone y los engaños y las artimañas que el enemigo pone a la vida de las personas. Después de llamar, hermano, nuestra atención a los grandes intereses del reino de Dios, Cristo da este modelo de oración que nos hace pensar en nuestras propias necesidades, en las cuales debemos pedir, entre los cuales está el alimento diario, el perdón, pero también la protección, donde el Señor dice: líbranos del mal.
Muchas veces, hermano, pedimos al Señor muchas cosas, trabajo, que nos vaya bien en la salud, pero muchas veces descuidamos esta área en la cual estamos siendo atacados por el enemigo. Áreas en las cuales el enemigo usa por nuestra misma debilidad, en las cuales el enemigo aprovecha esas debilidades para atacarnos y debilitarnos y arrastrarnos hacia el pecado, arrastrarnos hacia una condición en la cual Dios no quiere que caigamos. Y es ahí donde el Señor agrega esta parte, donde el Señor dice que nosotros debemos de pedir al Señor, al Dios Todopoderoso, aquel que realmente puede ayudarnos, que nos libre de toda clase de mal, de toda clase de tentación que pueda venir sobre nuestra vida. Quiero enfocar, hermano, este tema en 3 aspectos. El primero es que estamos continuamente expuestos al mal. Lo segundo es que solo Dios puede y Él quiere librarnos del mal. Y lo tercero es que debemos pedirle siempre a Dios que nos libre del mal. Quiero enfocarme en esta hora en esos 3 aspectos. El primero, estamos continuamente expuestos al mal. Muchos males amenazan continuamente nuestra vida, nuestra salud física, nuestra familia, nuestra integridad, nuestra comunión con el Señor. E inclusive, hermano, en general, nuestro bienestar temporal también aquí en esta tierra es amenazado continuamente por el mal. Desde el nacimiento hasta la tumba tenemos esta lucha. ¿De dónde inicia? Desde el nacimiento hasta la tumba vamos a tener lucha contra las fuerzas del mal. Nadie es bastante prudente o extremadamente fuerte, mi hermano, para prevenirlos todos. Estas cosas que vienen, especies de mal que vienen a atacarnos, como enfermedades, pérdida, decepciones, fracasos, inquietudes, pecado, maldad, la mentira, el engaño, el fraude, etcétera, etcétera. Pero aún, hermano, hay males peores todavía que estos. Aún hay males peores que estos. Vivimos en un siglo malo y en un mundo totalmente malo. Iglesia, vivimos en un siglo malo y en un mundo malo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién se dio por nuestros pecados? Jesucristo. Y dice que para librarnos del presente siglo malo. El Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Mire las características que les da el apóstol Pablo al tiempo que estamos viviendo. Le llama Pablo el presente siglo malo. Terrible. El ejemplo y su influencia de este siglo, mis amados, son extremadamente malos. Este siglo causa muchas caídas. Ha llevado, hermanos, a personas tanto cristianas como no cristianas a una condición, hermano, de caída total, de quiebra total, tanto familiarmente, conyugalmente, hermano, a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel, hermano, de laboral, a nivel espiritual. Este presente siglo malo ha llevado a muchas personas y sigue llevando, hermano, arrastrando hacia la quiebra total. Personas que en un tiempo, hermano, eran ejemplo para esta sociedad, hermanos que eran ejemplos dentro de una congregación, ahora han sido arrastrados por este presente siglo malo.
causa muchas caídas. Este presente siglo malo causa muchos fracasos, causa decepciones, causa traiciones, maldad, pecado, escándalo y cuánta cosa que este siglo malo está presentando hoy a esta sociedad. Usted va a ver las estadísticas, usted va a ver las noticias. Tremendo, hermano, cómo la gente se está envolviendo en situaciones terribles. Hace poco salió una noticia que se hizo viral por las redes sociales. No sé si algunos lo lograron ver. De una persona, de un anciano, prácticamente era la tercera edad. Claro que hizo algo imprudente, pero de repente sale una persona, hermano, súper enojada y enfrente de todo el público empieza a golpear a aquella persona de la tercera edad. ¿Qué es lo que le impulsó a esa persona a golpear a esa otra persona de la tercera edad? Los impulsos emocionales, el enojo, la ira que lleva a levantar la mano, hermanos, a otro ser humano. Y eso lo estamos viendo, hermanos, por todos lados. Esposas siendo maltratadas por sus esposos. Hijos siendo maltratados por sus propios padres. Y padres siendo maltratados por sus propios hijos. Y no se diga la sociedad hoy en día cómo está esto. ¿Quién está influenciando todo esto? Lo que dice el apóstol Pablo, el presente siglo malo. Pero bendito sea el nombre del Señor, que no todo está perdido, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras de las tinieblas, y Cristo puede dar vida, Cristo puede cambiar cualquier situación que la persona esté pasando ahora. No importa la situación, no importa la adversidad, el fracaso, la decepción, hermanos, que una persona pueda estar pasando, Cristo lo cambia nuestro lamento en baile, en gozo, en alegría. Con óleo de alegría nos ha ungido el Señor. Dios es todopoderoso. Antes andábamos amargados, tirábamos patadas por doquier, le pegábamos a la mascota que teníamos en casa, hermano, porque vivíamos vidas amargadas, pero Cristo apareció en nuestra vida. Ahora nos gozamos, nos deleitamos, porque Cristo lo cambia todo. Y si usted ve a un hermano amargado, a una hermana amargada, sencillo, no ha nacido de nuevo todavía. Porque cuando Cristo entra al corazón del hombre, lo cambia todo, hermano. Cristo lo cambia todo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Dice el apóstol Pablo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabe qué trae este presente siglo malo, hermano? ¿Sabe qué está trayendo, hermano? No solamente a las personas, a la sociedad, sino también a la misma iglesia. ¿Sabe qué está llevando este presente siglo malo? Al enfriamiento, hermanos, del verdadero amor. Al enfriamiento de la verdadera, hermano, fuego del Espíritu en nuestros corazones. Muchos cristianos que ya no sienten gozo, ya no sienten alegría, no sienten el amor, el deseo de servirle, de honrar, de adorar, de hablar de la palabra, de testificar de la palabra, de congregarse. Se han enfriado espiritualmente hablando. Esto está trayendo, hermano, un enfriamiento del genuino amor que debe de existir en los creyentes. Y este presente siglo malo está apagando la fe de muchos creyentes. Gente que ha perdido la fe, gente que ha perdido la esperanza. Y dicen ellos: ya nadie puede hacer por mí nada. Fui a la iglesia pero no sucedió nada, así que mejor he decidido quedarme en casa, porque estuve perseverando un tiempo, pero en vez de salir contento, regocijado, salí decepcionado. Es que eso es lo que este presente siglo malo está presentando, hermano. Pero nosotros no nos debemos de mover por una fe basada en nuestras emociones. Nosotros debemos de moverlos en base a la palabra de nuestro Dios eterno.
El presente siglo malo es una gran amenaza para la humanidad, mayormente para el creyente que quiera vivir rectamente delante del Señor. Por eso dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mucha gente que le va a decir anticuado, anticuada, arreglate. Gente que le va a decir, ¿para qué estás yendo al culto? Te están lavando el cerebro. Gente que le va a decir, por gusto estás yendo a la iglesia. Ese es el sistema de este mundo, influenciando, hermano, desanimando la fe de mucha gente. ¿Y qué sucede, hermano? Muchas veces, es cierto, dice, pues ya no voy, ya no sigo. Están haciendo más caso a la voz del diablo, que el Señor lo reprenda, que a la misma palabra santa y poderosa del Señor. El diablo, como decíamos el día de ayer, echará todas las fuerzas para detenernos. Dice el versículo 13 de 2 Timoteo 3. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Oiga, hermano, esta gente, hermanos, toda esta gente que se deja influenciar por este siglo malo, no va a ir a mejor, sino va a ir a peor. Aún todavía no hemos visto nada todavía, hermano, a lo que va a venir. Y aún cosas que nosotros como iglesia lo vamos a lograr ver, hermano. Lo que el Señor dice, principio de dolores. Un espíritu de maldad sin precedente operando en los corazones de los seres humanos. Y dice el apóstol Pablo, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted sabe, hermano, que el enemigo no quiere irse solo al lago de fuego. Engañó a la tercera parte de los ángeles, ahora son ángeles caídos, son demonios, son espíritus inmundos. Y algunos de ellos, dicen los expertos, con grande influencia de maldad, esos demonios han sido encarcelados en tinieblas, en calabozos. Demonios con gran malignidad, hermano. Y dice el verso 14, aquí viene el consejo para nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Cristo? Pero persiste tú, persiste, persevera en lo que has aprendido. ¿En qué? En la palabra del Señor. Aliméntate de la palabra, alimentémonos de la palabra, porque a medida que nos alimentamos de la palabra, hermanos, nos fortalecemos en la fe. Pero a medida que no nos alimentamos de la palabra, nos volvemos vulnerables ante cualquier ataque del enemigo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, démosle alabanza, démosle gloria al Señor, porque estamos en el mejor camino, mi hermano. Cristo nos encontró de una vida, hermano, deplorable, de una vida de miseria. Cristo tuvo misericordia de nosotros y ahora estamos aquí. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Se goza por eso, hermano. Aprovechemos el tiempo. El diablo está, hermano, usando todos sus tentáculos, hermano, sus herramientas para querer destruir a esta humanidad. Y no solamente quiere arrastrar a esta humanidad, sino también, hermano, a la misma iglesia del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste, persevera en eso. El malo, que es el enemigo, nos acecha constantemente. Tuvo, hermano, empeño en hacer caer a Job. ¿Se acuerda cuando se presentaron los hijos de Dios? Entre los cuales iba, dice la palabra, Satanás.
Y ya conocemos la historia. Y le dice el Señor: no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él, un hombre íntegro, temeroso. Pero viene el engañador, el usurpador, viene, hermanos, el que mete discordia entre hermanos, viene, hermanos, el que no quiere ver felices a los hijos de Dios, y le dice: pero está así porque mira cómo lo tiene bien bendecido. Quítale lo que tiene y verás si aún mantiene esa integridad. Viene el Señor y le dice: está bien, quítale lo que tiene, pero no toque su alma. Allí está lo que conocemos, la ley permisiva de Dios. Se atrevió también a intentar hacer caer a Pedro. ¿Se acuerda cuando él negó al Señor 3 veces? Un discípulo, hermano, uno el más extrovertido del grupo. Uno el que dijo: Señor, yo voy a dar mi vida, hasta donde tú vayas yo voy a ir contigo. Ya en el momento, hermano, de la realidad, cuando vio los soldados, se echó para atrás. Dice: no está fácil aquí, no es tan fácil las pruebas, mejor me salgo. Pero ¿qué hacemos nosotros si nos salimos? Si allá afuera, hermano, está tremendo. Y si eso fuera poco, hermano, Satanás tuvo la osadía de tentar al Señor. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde con la palabra y le dice: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó al pináculo del templo, al lugar alto, y le dijo: échate para abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y más adelante vemos, le volvió a tentar nuevamente, hermano, lo llevó a una parte alta, hermano, y dice la palabra que le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo el enemigo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Hermano, pero Cristo respondió con la palabra firmemente, lo reprendió, hermano, a través de la palabra, y él salió victorioso de esa tentación. Porque la palabra tiene poder, la palabra trae convincencia, la palabra trae fe, la palabra trae fortaleza ante los asedios del enemigo. Alimentémonos de la palabra, mi hermano. El maligno tratará de hacernos caer. Probablemente este año, que ya está a punto de finalizar, ¿cuántas veces el enemigo ha querido arrastrarnos a nosotros hacia el mal otra vez? De esos meses que tenemos ya a punto de finalizar el año, ¿cuántas veces el enemigo ha intentado hacernos caer, hermano? Yo le aseguro que quizás muchas veces. Y quizás hemos dicho, en este año quizás hemos dicho: ya no aguanto más, voy a tirar la toalla. Ya no aguanto más, mejor me voy para otra congregación. Ya no aguanto más, mejor ya me voy a quitar la mantelina. Ya no me voy a quitar ya la ropa de cristiano y ya no sigo más. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Quizás se han levantado calumnias contra usted, quizás se han levantado desánimo contra usted y usted ha dicho: ya no sigo. Pero quien ha estado detrás de todo eso, hermano, es el enemigo. Son los demonios que han querido intentar arrastrarnos nuevamente y hacernos caer. Pero bendito sea el nombre del Señor, hermanos, que el Señor nos lleva siempre en victoria, en triunfo, en triunfo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En Mateo capítulo 10, verso 16. El Señor dijo: he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido el mundo. ¿Qué dificultad usted está pasando en esta hora? ¿Qué montaña de problemas se le ha levantado? El Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. El malo, que es Satanás, nos acecha constantemente. Somos naturalmente propensos al pecado. Por naturaleza somos propensos al pecado. Le fallamos con ver, con hablar, con escuchar. No digamos accionar. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Hemos pecado contra Dios con una palabra que hemos dicho, con una decisión que hemos tomado, la incorrecta, sin consultar a Dios. Le hemos ofendido a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? Somos por naturaleza propensos al pecado. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay que discernir, hermano, cuando es el proceso de Dios y cuando es Satanás que está atacando. Y allí es donde mucho creyente está fallando. No discierne cuando es el proceso de Dios y cuando es el enemigo que está minando. Porque si hay algo que estamos carentes hoy en día es de un verdadero discernimiento. Nos guiamos solo por nuestras emociones, hermano. Y dice la palabra, verso 14, sino que cada uno, o sea, aquí nos abarca a todos, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Lo peor que podemos hacer nosotros es echarle la culpa al hermano. O sea, la responsabilidad nuestra no la queremos aceptar. Cuando hemos fracasado y cuando hemos, hermano, fallado delante de Dios, es que el hermano. Es que, no, hermano, es que la hermana tuvo la culpa. No, es que mi esposo. No, hermano, es que mi esposa. No, es que mis hijos. No, es que el vecino. Y empezamos a echarle la culpa a otras personas, menos nos hacemos responsables nosotros. ¿Cuántas personas salen de las iglesias murmurando, hermano, y echándole la culpa a los hermanos de su fracaso, cuando son ellos mismos que han sido arrastrados por la propia concupiscencia y es atraído y seducido, dice el apóstol Santiago? Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos visto que estamos continuamente expuestos a ¿qué, hermano? Al mal. Solo Dios puede librarnos del mal. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Hemos visto que estamos expuestos al mal. Estamos expuestos por todos lados. Y Pablo dice el presente siglo malo. Pero solo el Señor puede romper esas cadenas. Solo el Señor nos puede librar de cualquier situación de maldad que nos está asediando. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas de ellas le librará Jehová. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y el salmista dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, no hay para él salvación.
Y dice el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Solo Dios nos puede ayudar. Solo el Señor nos puede ayudar ante cualquier tentación de maldad que estamos siendo asediados. Hay muchos creyentes que están siendo asediados en sus trabajos, en sus negocios, con sus vecinos, con pensamientos, con deseos. El enemigo se manifiesta de muchas maneras y de muchos tamaños. Cada uno de nosotros estamos librando una batalla. Y la primera batalla que estamos librando es contra nosotros mismos. Solo Dios puede librarnos del mal. En cuanto a los males temporales, recordemos, hermanos, que no siempre lo son, porque Dios puede librarnos de ellos. Hoy podemos estar pasando por momentos difíciles, pero tenemos una esperanza nosotros, hermanos, que esa prueba que estamos pasando no va a durar para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. No importa tan grande el problema que se haya levantado, mi hermano, ese problema, esa dificultad no va a durar para siempre. Dios cambia la tempestad en bonanza. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Pero también quiero decirle que muchas veces el Señor no siempre lo hace, porque son parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. El apóstol Pablo estaba pasando por una dificultad seria. Muchos dicen que era su salud. Y claro, Pablo quería vivir muchos años, hermanos, para servirle al Señor. Y dice él mismo, cuenta y dice y relata: 3 veces he orado al Señor que quite de mí este aguijón. Y Él me ha dicho: bástate. ¿Cómo dice? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No siempre Dios va a dar la salida. Oiga, esto pareciera una contradicción, pero no. Vuelvo y repito, hay que discernir cuando es el proceso de Dios y cuando es la influencia del enemigo. Porque cuando es la influencia del enemigo es allí donde usted y yo tenemos que estar, hermano, con un cañón de este tamaño bombardeando. Y si es posible, hermano, ir de rodillas delante del Todopoderoso y empezar a clamar y a guerrear en el nombre de Jesús. Y hay que discernir cuando es el proceso de Dios. Cuando es el proceso de Dios, solamente decirle: gracias Padre, te adoro, porque esta prueba va a traer un propósito especial en tus manos. Pero es allí, vuelvo y repito, donde estamos fallando muchos, hermanos. No estamos entendiendo el proceso de Dios, hermanos, y lo malinterpretamos y empezamos a murmurar y empezamos, hermanos, a aventar todo por la borda, todo aquello que el Señor nos ha dado, y perdemos todo en un momento. Porque no lo entendemos. Nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros impulsos carnales. Y desconocemos los principios de la palabra del Señor. Aquí no es por vista, aquí es por fe. Como Moisés, dice la Biblia, que caminó como viendo lo invisible. Como Abraham, hermano, cuando recibió el llamado de Jehová y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y dice el escritor a los hebreos, sin saber a dónde iba, él agarró todo y se fue. Lo hizo por fe. Pero hoy, hermano, queremos suplantar la fe por nuestras emociones. Y allí es donde vienen los problemas.
Pero en cuanto al pecado, es diferente. En cuanto al pecado, hermano, Dios no quiere que nosotros pequemos. En cuanto al pecado, hermano, no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra fuerza. El Señor nos va a ayudar. El Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá en los cuales nosotros podemos resistir. Así que, hermano, la prueba que estamos pasando, sí la podemos sobrellevar. Es que este yugo que me ha puesto, es que este yugo sí lo podemos sobrellevar. Porque no nos pondrá una prueba que nosotros no la podamos sobrellevar. Es que esto es como que nosotros como padres agarramos algo pesado, y nosotros como padres sabemos, un niño de unos 8 años, sabemos qué pesor puede cargar él. Y nosotros calculamos, ¿verdad? El padre de familia calcula y dice, esta bolsita bien puede cargar el niño, y se la da, y con facilidad camina el niño. Pero póngale un saco de quintal o una roba de maíz, no va a poder. Entonces dice el padre de familia, no va a poder. Así es Dios, hermano. Dios permite las pruebas, pero Él mira la magnitud y dice, sí lo podré sobrellevar, sí lo vas a poder sobrellevar, y aquí está tu paquete, mira. Ahora solo dice el Señor, camina, camina, camina y camina. Santo es el Señor. El Señor nos da la sabiduría y la gracia para poder vencer el mal, hermano. El Señor nunca dejará de cuidar a sus hijos. Nunca dejará el Señor de cuidarnos. Tenemos a alguien que sí verdaderamente nos protege. Y ese alguien, dice la palabra, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese hermano, ese personaje que está con nosotros, que nos guarda siempre, no se duerme. El ángel de Jehová acampa alrededor, todos lados. Por arriba, por abajo, delante, detrás, los lados, allí está el Señor guardándonos. Debemos pedirle, ¿qué vamos a hacer entonces? Pedirle a Dios que nos libre del mal. Porque así dice Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Ya vimos que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y aquí, hermano, entra una parte interesante, porque muchas personas se equivocan y no hacen lo que deberían de hacer en buscar esta protección, en buscar a aquel que verdaderamente sí puede librarnos. Muchas personas no deciden buscar a aquel que verdaderamente puede dar la salida. Esas personas lo que están haciendo es desafían el mal. Cuando sabemos, hermano, que humanamente hablando somos vulnerables, pero fuertes espiritualmente en el Señor. Cuenta una historia, hermano, que un hombre recién convertido, que había sido adicto al alcoholismo, ese hombre continuaba atando su caballo a un poste que estaba frente a la cantina. ¿En qué cree que vino a terminar? Inmediatamente, hermano, mucha gente desafía al mal. No solamente porque el Señor nos ha librado y estamos aquí en la iglesia y ya tenemos 5, 10, 15 años, vamos a jugar con el pecado. Vamos a jugar
con el mal. Todo aquello que nos puede llevar nuevamente al mal, al pecado, debemos cortarlo. Cortarlo. Si una amistad que nosotros veamos que esa amistad me va a afectar mi vida espiritual, mi comunión con el Señor, inmediatamente tengo que cortarlo. No hacer los enemigos, no hacer los enemigos, solo buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios le bendiga, está ahí. Pero eso, hermanos, que estar allí entre mielita, hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay personas que sí están jugando con eso y dicen, sí, puedo sobrellevar esto, sí, puedo sobrellevar esto otro, y están ahí jugando, desafiando al mal, cuando de repente son arrastrados por esas corrientes. Se creen suficientes para salir de la situación solos. Cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Para muchas personas les resulta provechoso que alguna vez vuelvan a caer en el pecado. Pero déjeme decirle que volver al pecado, ¿qué consecuencias trae eso? Muerte y condenación. Muerte y condenación. Es que eso es como aquel niño, hermanos, que va por la calle con su mamá, y ustedes saben de que la protección de uno padre para sus hijos es grande. Mayormente si están, unos 2, 3 añitos, va por la calle caminando, usted sabe que allá afuera hay amenaza, de repente aparece alguien con un vehículo, ¿y qué hacen las madres? Agarran de la mano a su hijo y no lo suelta. Pero de repente ya he visto esos niños que se quieren y no se dejan que la mamá le agarre la mano. Y la mamá vuelve a agarrarle la mano porque sabe que si se suelta, ese niño corre peligro en la calle. Vimos una experiencia terrible, dolorosa, hermano, que usted no se imagina. Una familia, yo creo que no sé si era la única hija que tenían, no me acuerdo muy bien. No sé si tenía 5 o 6 añitos la niña, no sé, como unos 5 añitos quizás, pero estaba pequeñita. Y venía la abuela, hermano, fue a traerla a la escuela. Y venía con la niña, y en un lugar donde estaba un parqueo, donde llegaba el punto de los buses, la niña se le zafó de las manos a la abuela, y ella como que no le dio mucha importancia, se descuidó en eso. El bus estaba parqueado, y la niña no sé qué fue lo que se le cayó, y cayó debajo del bus. Y miren un descuido, hermano. La niña se introdujo debajo del bus. Inmediatamente el motorista no vio a la niña. Y mete primera y le da para adelante. Fue un caso, hermano, que hizo estremecer. El bus le pasó a la niña. Fuimos nosotros a la vela, como iglesia visitamos, porque era familiar de un hermano que se congregaba en la iglesia. Fue algo, ¿cómo cree que se sentía el padre, la familia y la madre, hermano? Así sucede cuando un cristiano no se deja guiar por la mano de Dios y quiere, y él lo decide quitarse del verdadero camino que Dios lo lleva allí, y él decide, no quiero que Dios me guíe. Inmediatamente va al rumbo al fracaso. Si Dios en su infinita viene, muchos de ellos, hermanos, han logrado venir todavía en el último momento de su vida, han logrado reconciliarse con el Señor.
han logrado aceptar, recibir al Señor en su corazón en el último momento de su vida, pero muchos no lo han logrado. Ahorita están en una condenación en el infierno, donde para siempre jamás habrá otra oportunidad. Porque ellos decidieron jugar con el mal, jugar con el pecado. Y aquel cristiano que está jugando con el pecado es como que aquella persona esté jugando con un cable eléctrico de alta tensión. Un medio descuidito va a quedar electrocutado. Es como aquella persona que está jugando con fuego, tarde que temprano ese fuego lo va a quemar. Se creen inmunes a la tentación. Mire, hermano, es terrible la imprudencia de muchos cristianos, hermano. Se creen inmunes a la tentación, hermano. No, es que nosotros aquí somos la propia crema, es que nosotros ayunamos, vigilamos y aquí... Y nos creemos súper espirituales. Y se le aconseja a esos cristianos y dice, mire, hermano, sea prudente. Mire, hermano, hermana, sea prudente. No, que es más sabio que 7 sabios que lo pueden aconsejar. Y al final vienen los fracasos por la imprudencia de muchas personas. ¿Habrá algún ser humano, hermano, inmune a la tentación? ¿Verdad que nadie? ¿No lo fue Adán? ¿No lo fue el rey David? ¿No lo fue Salomón? ¿No lo fue Pedro? Solo Cristo Jesús, que venció en la cruz del Calvario. De allí todos estamos propensos. Primera de Corintios dice 15:55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, dice en el verso 57 el apóstol Pablo, donde dice que Dios da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da la victoria, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que podemos hacer nosotros, hermanos, es pedir la protección de Dios. Lo mejor que podemos hacer nosotros, doblar nuestra rodilla, obedecer a la palabra de Dios, someternos a la palabra de Dios, obedecer a la palabra, hermano, obedecer a su palabra, a la autoridad de su palabra y someternos a su voluntad. Y empezar a clamar, empezar a pedirle a Dios, Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, ayúdame en este proceso. Señor, yo no puedo hacer nada con esto. Muchas personas, hermanos, solo porque tal vez son exitosos en su vida material o son exitosos en una preparación académica, piensan que pueden sobrellevar todas las cosas. Como los jóvenes, ¿verdad? Carentes de experiencia, y dicen ellos, se creen los campeones, ¿verdad? Los jóvenes. No escuchan el consejo de sus padres, de sus madres. Y dice, no mamá, no papá, ya eso es demasiado, eso quedó allá para la antigüedad, allá al otro año, allá en los años pasados, en la época de los 80. Cuando no sabe que ese anciano, esa anciana ha pasado por todo ese camino por muchos años. Y ha aprendido a través de la experiencia en carne propia, la experiencia de la vida, y no quiere que sus hijos pasen por ese camino. Muchas veces así nos sucede a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Dios nos aconseja, Dios nos dice, tenés que aprender a depender de mí, y nosotros queremos ser autosuficientes. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Cuidémonos del mal. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por su misericordia, gracias por su fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Dios amado, gracias, poderoso Dios. Venga usted.